Vamos entonces en esta noche a estudiar un tema que lo hemos titulado Abriendo la mente. Abriendo la mente lo vamos a asociar con el impacto que tienen mis pensamientos en lo que yo creo, ¿cierto? Y obviamente vamos a asociarlo con el impacto que tienen mis pensamientos y mi mente en mi relación con Dios y en la imagen que yo tengo de Dios. Entonces vamos a empezar preguntándonos qué imagen tiene usted de Dios a hoy. ¿Sí? Y esa puede ser una respuesta muy variada, ¿no? La respuesta puede ser, pues yo no creo en Dios. O sea, yo lo que pienso es que Dios no existe. O bueno, pues Dios es lejano, yo no tengo una muy buena relación con Dios, quizás es un Dios castigador que está pendiente a ver usted cuántos errores comete para castigarlo, ¿no? O usted ya cree que en realidad Dios lo ha castigado y tiene hasta la lista de los castigos que Dios le ha dado, ¿no? Y también algunos usted puede decir por qué ha sido castigado y otros quizás no. Entonces, la mente juega un papel preponderante en la relación que yo tengo con Dios y por eso hoy vamos a estudiar ese tema que lo hemos titulado Abriendo mi mente. Vamos a ubicarnos en el contexto de la muerte de Jesucristo. Entonces vamos a ponernos a pensar en los discípulos que caminaron con el Señor Jesucristo mientras Él estuvo en sus 3 años de ministerio. El ministerio de Jesucristo dura 3 años, de los 30 a los 33, Él hace todo su proceso ministerial. Empieza a predicar, empieza a enseñar, recorre diferentes lugares en Israel, sanar enfermos, todo lo que usted y yo ya conocemos de lo que dice la Biblia, lo que hemos visto en las películas, en fin, todo ese tipo de cosas. Y hay una serie de discípulos que Él llama y empiezan a caminar con Él, ¿sí? Iban con Él a donde Él estaba haciendo todos estos milagros, sanando a los enfermos, como nos contaba ahorita Alejandra, resucitando muertos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ellos conviven con Él, lo ven haciendo esos milagros. Yo le hago a usted una pregunta, ¿cuántos milagros usted ha visto con sus ojos que ocurren? Varios, ¿verdad? Que uno dice, yo vi un enfermo que se sanó, yo vi una herida que se cerró, yo vi un cáncer que se curó, yo lo vi, ¿sí? ¿Cuántos? Entonces uno puede decir, tengo varios, uno dice, no, pues yo no, yo solo en las películas, ¿sí? O en fin, entonces, pero estas personas que caminaron con Jesucristo, que vivieron con Jesucristo, vieron multitud de milagros, muchos. La Biblia dice que si ellos hubiesen escrito todas las cosas que Jesucristo hizo y dijo, y los milagros que realizó, dice que no cabrían los libros de toda la cantidad de cosas que Él hizo. Entonces, a los 3 años, de un día para otro, al Señor Jesucristo lo crucifican. Porque fue de un día para otro, lo apresan en un día y al siguiente día, ¿qué pasó? Lo crucificaron. Y se murió el hombre. Y todos estos que habían caminado con Él, que lo habían visto haciendo milagros, que habían puesto en Él sus esperanzas de libertar a la nación de Israel, pues de un momento a otro se les acabó la fiesta, se les acabó el sushi karaoke, se acabó. Porque de entrada, de un día para otro, se acaba todo, ¿no? Ellos habían cifrado las esperanzas de Jesucristo de que Él iba a liberar a Israel. Entonces, ¿qué tenían ellos en su mente que iba a hacer Jesucristo? Pues a librar el pueblo de Israel. ¿A librarlo de qué? Ellos esperaban que Jesucristo los liberara del yugo de los romanos. Porque el contexto histórico de la época era que Roma había invadido a Israel y era lo que los romanos llamaban la provincia de Judea. Y ellos eran un pueblo como sujeto, un pueblo esclavizado, no digamos un pueblo invadido. Tenían que pagarle tributo al César y estaban invadidos por otra cultura. Entonces, la gente, los discípulos muy en el corazón esperaban que Jesucristo que de un momento a otro se fuera un tremendo caudillo y pues sacara a los romanos de ahí. Y resulta que el hombre, la entrada triunfal que hizo a Jerusalén fue en un burro, dice la Biblia. Cuando usted estudia la Biblia, dice que él entró en un burro, literal. Si ni siquiera era un corcel negro, ¿sí? No, un burro. Y dice que ellos le tiraban hojas de, ¿cómo se llama?, de palma y las capas en ese famoso pasaje bíblico de la entrada triunfal a Jerusalén. Pero la mente de ellos estaba esperando que Jesucristo fuera un líder que los librara del yugo romano.
se murió. ¿Sí? Literalmente, al momento de morir Jesucristo, se acabó todo. ¿Sí? Y muchos de ellos hasta volvieron a sus cosas de antes. Dijo, bueno, pues no se acabó, se nos acabaron los 3 años de comer gratis, porque como el Señor hacía milagros y multiplicaba los panes, muchos comían gratis y todo, se acabó la fiesta. Vamos a ese contexto y vamos a ver qué está ocurriendo y qué pasa para que empecemos a analizar este tema de abrir la mente. Vayámonos al Evangelio de San Lucas en el capítulo 24. Y vamos a ver este relato histórico de lo que ocurrió con Jesucristo. Hay una cosa bien interesante y es que Lucas 24. Años atrás, quizás en el año 40 por allá, en el que los hallazgos arqueológicos eran pues más limitados, ¿sí? Si uno se paraba y echaba una arenga en medio de una reunión de personas que en su mente pues no creían en Dios, no creyesen en aquella época, y uno decía, Jesucristo jamás existió, eso fue un invento, ¿sí? Lo aplaudirían a uno. Ah, sí, es cierto, Jesucristo nunca existió, jamás ha existido, es un invento de los cristianos, es un invento de la Biblia. Resulta que empiezan a aflorar documentos, ¿sí? Arqueológicos, científicos, ¿sí? Y empieza el CNN de la época a salir el videotape, bueno, no videotape, los documentos de la época, no bíblicos, referencias no circulares, que hablan de un tal Jesucristo. Y aflora uno, y aflora otro, y hoy en día hay múltiples, al menos 5 referencias históricas no bíblicas de la época en donde alguien que nada tenía que ver con Jesucristo escribía acerca de Jesucristo en un documento histórico. Están las cartas de Plinio al emperador Trajano, está el Talmud de Babilonia, están los escritos de Flavio, ¿sí? Está la biografía de Nerón, y hablan de quién, de Jesucristo, de sus apóstoles, de los milagros que hacía, de que dijeron que había resucitado. Referencias no bíblicas, ¿no? Entonces ya hoy, si usted quizás no cree, o cree que Jesucristo fue un invento, no se vaya a parar en una convención de ateos a decir que Jesucristo no existió, porque lo sacan a patadas, porque los va a hacer quedar mal, porque ya hay documentos históricos que dicen que sí existió. Entonces ahorita el argumento tiene que ser otro, ¿sí? Tienen que inventarse otro, ese ya no sirve, ¿sí? Ese argumento de que era un invento, ese ya hay que buscar otro. Entonces le digo para que usted no vaya a quedar mal por allá en un evento de eso, ¿no? Espero que no vaya a un evento de eso. Lucas 24, 13. Vamos a Lucas 24, 13. Entonces el Señor lo crucifican y habían pasado 3 días de su crucifixión. Había resucitado y las mujeres que fueron a la tumba se encuentran con la sorpresa de que resucitó. Dice la Biblia que ellas se encuentran la tumba vacía y dicen, ¿qué pasó aquí? Y hay un ángel en esa tumba y les dice, pues resucitó, ya no está aquí porque resucitó. Bueno, aquí van 2 personajes que, como ya se había acabado la cosa, ellos se van de Jerusalén, camino pues hacia otro lugar, hacia otra aldea. Ya dijeron, pues aquí se acabó la cosa, vámonos. Dice así Lucas 24, 13. El mismo día, he aquí 2 de ellos iban caminando hacia una aldea cuyo nombre era Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén. Esos son como 11 kilómetros, 7 millas más o menos. Entonces ellos se fueron caminando. En aquella época pues caminaban bastante, se fueron caminando hacia la aldea que se llamaba Emaús, dejando Jerusalén. Y esos 2 personajes eran discípulos del grupo del Señor Jesucristo, de las personas que lo seguían, que lo conocían, que vieron sus milagros, señales, prodigios, que lo vieron hacer todas las cosas que ya hablamos. Dice así, 14, y conversaban entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces, como ese era como el highway de la época, ¿no? El corredor sur. Entonces la gente ya iba caminando. Entonces iba caminando y se le pegaba al lado del otro, y en ese momento a esos 2 se les juntó ¿quién? Jesucristo, ¿sí? Y va caminando con ellos. Dice el versículo 16, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. ¿Sí? Van los 2 caminando hablando de ¿quién? De la muerte de Jesucristo. Oye, se nos murió el Señor, qué vaina, ¿no? Que esto no puede ser, ¿sí? Qué sorpresa que nos cayó. Y se les une un personaje que ellos no conocían, ahí caminando con ellos rumbo hacia el mismo sitio. Dice que sus ojos estaban velados por Dios mismo para que no lo reconocieran.
Y uno dice, pero ¿qué hace Dios? Porque era más fácil que sí lo reconocieran, era más fácil que lo vieran y este es el mismo que nosotros conocimos. La intención de esto es que ellos empezasen a ejercitar la fe no por vista, sino por creer lo que Jesucristo les había dicho ya. Que eso es lo que nos toca a usted y a mí hoy en día. Creer que lo que Jesucristo dijo fue cierto. Y usted y yo tenemos dos opciones, no hay otra. O creo o no creo, ¿cierto? O me paso mi vida entera tratando de demostrar que Dios no existe, o me doy la oportunidad porque vamos a lanzarnos al método científico. Si usted y yo somos científicos que creemos que vamos a tener un gran invento, a conseguir un gran invento, si hay una posibilidad en miles de que mi investigación vaya a ser exitosa, un científico la hace, ¿sí? Si tiene el espíritu de la ciencia, el espíritu científico, ¿verdad? Usted y yo va a llegar un día en el que vamos a morir. Todos vamos a morir. Y usted y yo tenemos solamente dos opciones después de la muerte: haberme ido creyendo en Jesucristo o haberme ido negando a Cristo. No hay otra. Pero una vez usted muera, ya con lo que se fue, con eso se fue. Y cuando llegue allá al otro lado, imagínense que usted y yo lleguemos a la presencia de Dios, ¿sí? Yo me imagino, yo invento cosas, que es por orden alfabético, ¿no? Entonces, izquierdo Guillermo, entonces me paro yo allá, ¿sí? Ah, usted creyó en Jesucristo, bienvenido. Pepito Pérez, usted no, pa' la paila mucha, ¿sí? O sea, es así de simple. O sea, pues suena como medio cruel, pero así es. Entonces yo digo, hermano, o sea, si a mí me queda la duda, pues yo mejor creo. Porque cuando llegue allá, ¿sí? Si era que Dios no existía, pues nada pierdo, ¿sí? Si Dios no existe y usted cree en Jesucristo aquí y usted viene al sushi karaoke y usted la pasa aquí contento y al final se come la tortica que traemos, pues usted nada perdió, la pasó feliz. Pero si usted no cree en Jesucristo y usted llega allá sin el pasaporte de entrada al cielo, usted va a perderse eternamente, tiene la muerte eterna. ¿Qué es lo que dice la Biblia? La muerte eterna, ¿qué es? La eterna separación de Dios. Usted va a estar eternamente separado de Dios. Pero si usted cree en Jesucristo, usted va a tener vida eterna. Quiere decir, usted va a vivir eternamente con Dios. Si usted es de los que no creen, yo le sugiero que usted no espere el chance 50-50 de llegar allá y decir, ya que no lo haga. Reciba a Cristo como Señor y Salvador. Deje que el Señor entre a su vida y le asigne su ciudadanía celestial, como dice la palabra. Entonces dice que se les aparece el Señor Jesucristo. Ellos no lo reconocían visualmente, con los ojos no lo reconocían, pero era Él. Igual ocurre con usted y conmigo. Jesucristo se me aparece a mi vida, pero yo no reconozco que es Él. Porque Jesucristo hoy en día llega a nuestra vida a través de ¿quién? A través de alguna persona, de un ser humano. Un vecino, un amigo o un desconocido, o alguien que Jesucristo le manda a decirle a usted, oye, yo te invito a que tú me conozcas, yo te invito a que tú me recibas, yo te invito a que tú escudriñes las Escrituras, yo te invito a que ores. Entonces, es el mismo método que Dios sigue usando hoy en día. Se aparece a su vida y usted y yo quizás no reconocemos que es Él, o quizás sí. Entonces, van hablando y ellos no lo reconocen, es lo primero que ocurre, no lo reconocen. Versículo 17, les dijo, ¿qué palabras son estas que conversáis entre vosotros mientras camináis? Dice que cuando él pregunta eso, él se detiene. Dice, se detuvieron con rostros sombríos. Otra versión dice con rostros tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofás, respondió y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas sucedidas en ella en estos días? Entonces ellos lo llaman y le dicen, mano, ¿usted en qué mundo vive? ¿Sí? Usted es el único que no sabe que hubo un terremoto en Ecuador. Si por todos lados están hablando del terremoto en Ecuador. Más de 500 muertos. Usted no vio la noticia. Entonces le dicen a Jesucristo, usted es el único forastero que no sabe lo que está pasando, lo que pasó en Jerusalén. Aterrados, porque esa es la noticia del momento. Pero fíjate una cosa tan interesante.
Cuando yo no reconozco a Jesucristo, lo trato como un forastero. Y creo que Jesucristo no entiende nada de mi vida. No sabe nada. ¿Sí? Cuando yo no reconozco a Jesucristo, estos no lo habían reconocido, lo veo como un forastero, que no sabe ni dónde está parado. Y Jesucristo está intentando entrar a mi vida. Está intentando restaurar mi hogar. Está intentando enseñarme cómo educar a mis hijos. ¿Sí? Cómo restaurar aquellas áreas de mi vida con las que yo llevo tanto tiempo batallando. Y yo no lo reconozco, lo trato como un forastero. Y un forastero es una persona que pues, uno no le tiene mucha confianza porque uno sabe qué intenciones tenga, qué mañas traerá. Entonces, inicialmente cuando Jesucristo llega a mi vida, yo no lo reconozco. Eso nos pasa a nivel general casi que a todos. Y lo trato como un forastero que no sabe qué está pasando, no entiende lo que está pasando. Yo sí sé, pero él no sabe. Sigamos adelante. Entonces, dice el versículo 19, él les dijo, ¿cuáles? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que están pasando? Entonces, él los invita a que hablen, a que expresen qué hay en sus corazones, qué es lo que tienen. Hoy en día es lo mismo en su vida y en mi vida. Usted y yo necesitamos expresarle al Señor cuáles son aquellas cosas que yo tengo adentro de mi corazón. Cuáles son las cosas que yo necesito, que me preocupan, que yo no he logrado solucionar, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Él les dijo cuáles, ellos dijeron, las cosas acerca de Jesús el Nazareno, quien fue un varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Entonces cuentan la historia de lo que había ocurrido, ¿verdad? Dice el versículo 21. Y nosotros esperábamos que él era el que iba a libertar a Israel. Lo que estábamos hablando hace un rato. Esperábamos en qué tiempo verbal está. En pasado, se les había ido la esperanza ya. Y nosotros esperábamos que él era el que iba a librar a Israel. ¿Qué cosas usted ha esperado de Dios y que usted ya dijo, ya, eso no va a pasar? O usted ya se resignó a vivir así, o usted ya se resignó a esa circunstancia, o usted ya se resignó a ver a su familia así, o a un familiar, a su papá, a su hermano, a su hermana, o esa área de su vida ya se resignó. Yo esperaba que hubiera un cambio. Y ellos empiezan a tener un diálogo con Jesucristo. Vamos a aterrizarlo a nuestra vida. Eso es lo que nosotros hoy en día llamamos orar, que es hablar con Dios. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. El orar no es que usted y yo nos memoricemos alguna oración específica y yo todos los días se la diga al Señor de una forma repetitiva, porque ahí no hay un diálogo, ¿cierto? Ahí hay quizás un monólogo de parte mía en el que yo le lanzo algo y que siempre es lo mismo, pero es que mi vida está cambiando, mis necesidades cambian, mis temores cambian, mis sueños, mis alegrías, mis gozos van cambiando. Entonces yo tengo que ir variando mi conversación con el Señor de acuerdo a ¿qué? A mi realidad hoy. Y esa era la realidad de ellos en ese momento, y eso fue lo que expresaron ellos en su diálogo con él. Mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que está ocurriendo. Entonces dice en el versículo 21, y nosotros esperábamos que era el que iba a libertar a Israel, pero además de todo esto, ya es el tercer día desde que acontecieron estas cosas. Entonces dijeron, aparte de eso ya el tiempo ha pasado, y ya pasaron 3 días, y todo quedó ahí. Entonces habían perdido la esperanza que habían puesto en el Señor Jesucristo. La fe que los había movido a acercarse a Jesucristo, que era que Él los iba a libertar, ya la habían perdido. Y vuelvo y le digo, mire, estamos hablando de personas que caminaron con Jesucristo y lo vieron hacer milagros, señales y prodigios. Lo vieron resucitar a Lázaro, lo vieron darle la vista a los ciegos, sanar leprosos. ¿Sí? Hay una escena bíblica que es impresionante. Yo siempre le digo al Señor, cuando yo me encuentre con el Señor, algún día me iré a encontrar con el Señor, yo tengo una lista de cosas que yo le voy a decir que Él me muestre la película, como ocurrieron en realidad, ¿sí?
No como Hollywood, que es esa película que sacan de Noé, qué horror. Casi lloro con esa película. No, como ocurrieron, le digo, mira, muéstrame la película como fue. Dice la Biblia que él estaba en una casa como, digamos, como esta, una casa full de gente, ¿sí? Y traían enfermos y endemoniados y de todo para que él los sanara, ¿no? Dice que traían un paralítico en una camilla y pues ya llegaron tarde, ¿sí? Llegaron tarde, se habían acabado los parqueaderos y les tocó allá en la cinta costera, ¿sí? Y cuando fueron a entrar, no había forma de entrar porque estaba full y había gente afuera esperando. Y con el paralítico, bueno, ¿sabe qué hizo esta gente? Se treparon al techo de la casa, le abrieron un hueco, quitaron las tejas y lo bajaron en la mitad donde estaba Jesucristo predicando. Dijeron, yo este enfermo no lo vuelvo a cargar, este más pesa demasiado, hermano. ¿Usted por qué cree que eso lo subieron por el techo? Porque no lo querían volver a cargar de vuelta. Eso, sí, yo no sé si era la fe o que el enfermo pesaba mucho. En todo caso, lo bajaron ahí. Y después de bajarlo, ¿qué hizo el Señor? Pues lo sanó y salió cargando el catre para allá. Y los tipos que lo habían cargado estaban más felices que él, yo creo. Entonces, eso no dice la Biblia, ojo, no crea eso. Pero pues lo bajaron por ahí. Entonces, estos dos habían visto esas cosas. Y en 3 días se les había acabado la fe. Porque su fe se basaba en ¿qué? En vista. En la vista. Si yo no veo, yo no creo. Entonces Jesucristo se les presenta intencionalmente para que no lo reconocieran, para que ellos aprendieran a ejercitar el músculo de la fe, no por vista, sino por lo que Dios dice en su palabra, por la palabra de Dios, por lo que Dios habla, no por lo que usted y yo veamos. Porque obviamente esa no es la definición de fe. Lo que yo puedo ver, pues no es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de fe. Entonces el Señor les estaba entrenando en el ejercicio de la fe. Dice el 21, donde estábamos, ya pasaron 3 días y que no ha pasado nada. Versículo 22. Miren esto. Aunque algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron después de ir muy temprano al sepulcro. ¿Sí? Entonces ellos empiezan a contar ahora los testimonios de otras personas. Aunque allá se paró una señora a decir que había orado y un enfermo se había sanado, pero yo no creo eso. Algo raro ahí hay. Aunque allá se pararon a decir que Dios había hecho un milagro, pero como que algo raro está ahí. Como a una persona que invitamos aquí, que él mismo lo contó, dice que la primera vez que mi esposa lo invita, a él y a su esposa, él le dice, mire, esa gente nos quiere vender algo. ¿Sí? Porque no puede ser que se lo inviten a la casa si no lo conocen a uno. Porque hoy en día pues hay mucha desconfianza de que pues uno a quien invita a la casa, uno no sabe quién es, ¿no? De buenas a primeras alguien me dice, oye, te invito a mi casa sin conocer, el tipo le dice, esa gente nos va a vender algo. Entonces le dice a Dayana, que ahí está, nos están viendo de pronto, que no nos van a vender nada. Vamos a ver, nos van a vender algo a la fija. Entonces al fin vinieron, ¿no? Y yo creo que el Pedro estaba esperando que nosotros sacáramos la olla a presión o el filtro, ¿sí? O la vajilla o la cosa, algo. O la aspiradora que barre sola, no sé qué vaina, algo. Herbalife o alguna cosa, no sé, algo. ¿Sí? Porque, o sea, no es normal. Entonces, hay duda también de lo que los demás dicen. Bueno, entonces estos dijeron, mire, y una de las mujeres del grupo es que fueron al sepulcro y que no lo encontraron. ¿Sí? Entonces, no solamente dudaban de lo que Jesucristo había hecho, sino del testimonio de las demás personas. Cuando yo me muevo por vista, no creo lo que dice la demás gente, no creo en el testimonio de la gente. Versículo 23. Pues al no hallar el cuerpo, vinieron diciendo que habían visto una visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Vinieron diciendo. Cuando yo digo la expresión vinieron diciendo, es que ¿qué? Que yo no me creí ese cuento. ¿Sí? Vinieron diciendo es que había sanado a un enfermo y que la señora paralítica ahorita caminó. No creen los milagros de Dios. No creen las cosas espirituales que ocurren alrededor del nombre de Jesucristo. Mira.
Hoy en día, las mismas cosas espirituales que ocurrían en la época de Jesucristo, tienen que ocurrir hoy y están ocurriendo. Y los enfermos se tienen que sanar. Los ciegos tienen que ver, los cojos tienen que caminar. Las nuevas lenguas de las cuales habla la Biblia se tienen que hablar. Las lenguas angélicas de las cuales habla la Biblia. Ese tipo de cosas. Los endemoniados tienen que ser libres. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Es el mismo, no ha cambiado. ¿Sí? Y los mismos padecimientos de aquella época, hoy los puede tener cualquier persona. Entonces tenemos que ver esas cosas espirituales que ocurren alrededor del nombre de Jesucristo. Ellos no creían tampoco eso. Y vuelvo y le digo, estos no eran ningún novato, ninguno que vino hoy por primera vez a la reunión. No, estos vieron esos milagros, estos caminaron con Jesucristo, estos estuvieron con Él y habían perdido rápidamente la fe y la esperanza en las cosas que Jesucristo había hecho. Entonces yo tengo que cuidar mi fe, yo tengo que cuidar, porque si me muevo por vista, puedo rápidamente desfallecer, puedo rápidamente caer en mi fe y en mi visión acerca del Señor Jesucristo. Versículo 24. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces dice, y hubo unos que fueron y miraron y efectivamente era cierto el testimonio, pero no estaba ahí. O sea, todavía que negando el testimonio. Incredulidad, o sea, incredulidad manifiesta, ¿no? ¿Y a quién se la estaban diciendo? Al mismo Jesucristo. Y allá voy. Usted le tiene que decir al Señor todo lo que tiene en su corazón. Si usted cree que Él no existe, dígale. Mire, yo no creo que usted exista. Pues suena como extraño, ¿no? Que usted esté hablando con alguien que usted cree que no existe. Pues yo le hago ese reto. Yo le digo, mire, si usted existe, entonces venga a mi vida y transforme mi vida. Yo le abro las puertas de mi vida y transfórmela. Y Dios va a transformar su vida. Yo tengo que dar ese paso de fe, de invitar a Jesucristo a mi vida y dejar que Él venga y haga lo que Él quiere, la persona que Él quiere que yo sea, la familia que Él quiere que yo sea, la pareja que Él quiere que ustedes sean. Entonces dice, pero a Él no lo vieron. En el versículo 25 dice lo siguiente. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que hablaron los profetas. Entonces imagínense usted, el que se les había arrimado a caminar con ellos, el desconocido que no sabía nada, llega de un momento a otro y le dice, ole, ustedes sí son bien insensatos, ¿no? ¿Sí? Yo no sé si a usted le ha pasado que usted vaya con alguien desconocido y el desconocido, acabándolo de conocer, le diga que usted es un insensato. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que hablaron los profetas. Entonces el Señor Jesucristo dice, mire, ustedes tienen un problema y es la insensatez y el corazón tardo. ¿Sí? La insensatez es una cosa mental que me lleva a mí a tomar decisiones insensatas basadas en lo que veo, mas no en lo que Dios dice en su palabra. Me muevo por vista, me muevo por mi realidad. ¿Cuál era la realidad de esta gente? Que Jesucristo lo habían crucificado. Eso era una realidad innegable. Pero se les había olvidado lo que Él les había dicho que iba a hacer y que tenía que pasar. Esa parte se les olvidó. Entonces ahí su corazón era tardo para creer en lo que Jesucristo había dicho, porque se movían ¿por qué? Por vista. Entonces mi fe no puede ser una fe basada en lo que yo vea, en las circunstancias. Mi fe se tiene que basar en lo que Dios dice en su palabra. Conozco lo que Dios dice en su palabra. Soy una persona disciplinada en el estudio de la palabra. Si no, es importante que yo comience y haga un plan disciplinado de estudio de las Escrituras. ¿Sí? Y la Biblia no es un libro que usted se lo lee y ya una vez leído, usted dice, que yo ya me la leí. Alguien una vez me dijo, no, es que yo ya me la leí. Yo digo, Padre Santísimo. O sea, la Biblia hay que continuar leyéndola y continuar leyéndola. Yo 23 años leyéndola y todavía me encuentro, wow, leo cosas, el Señor lo sorprende a uno. Eso no es que usted la lee ahí como, no sé, Corín Tellado, no sé usted qué le gustará leer, la revista Vanidad de lo que a usted le guste leer. ¿Sí? Una sola leída no da. Toca continuamente estarla leyendo porque hay que descubrir cada vez más cosas que hay allí para usted. Para su vida, para su familia, para sus hijos, para sus empleados, para su jefe, para todo el mundo. Entonces dice, insensatos tardos. Y mire el versículo 26 que dice, ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas
y entrara en su gloria. Y aquí dice una cosa interesante el Señor Jesucristo. Esto era necesario que pasara. En su vida hay cosas que es necesario que pasen. Así es. Cosas que quizás usted y yo no quisiéramos que pasaran. Pero así es. Y eso va a ser parte del plan de Dios para su vida. Una vez yo entiendo eso, yo voy a estar tranquilo, con paz y con tranquilidad y con reposo. Porque sé que son cosas necesarias en el proceso personal que yo tengo de desarrollo de mi fe. Que cada uno es distinto. Usted vive cosas diferentes a otra persona. Y uno ve diferentes tipos de cristianos, digamos, que viven unas cosas, pues quizás más duras que otras, ¿no? Y dice, pero esta persona, ¿por qué le pasará eso? ¿Sí? Y eso se lo preguntaban los apóstoles en aquella época. Señor, ¿qué pecado cometió ese que está enfermo? ¿Sí? Y Jesucristo decía, no cometió ningún pecado, eso es para que se vea la gloria, porque lo va a sanar. A ese le tocó cargar una enfermedad porque lo iba a sanar el Señor para que hubiera un milagro. Y hubo otro enfermo que él sanó y le dijo, hermano, deje pecar para que no le sobrevenga otra cosa peor. Entonces ese estaba enfermo, ¿por qué? Por pecar. Y a otros enfermos que sanó, era un demonio que lo tenía enfermo. Entonces las causas pueden ser muy variadas y múltiples. Y las vivencias que cada uno de nosotros tenemos son distintas. Yo lo que tengo que identificar con el Señor es cuál es mi parte en el proceso. Entonces dice que Él les manifestó que eso era necesario, esa muerte era necesaria, era parte del proceso, era parte del plan, les dice el Señor Jesucristo. Y mire esto tan interesante en el versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés, o sea, desde el Génesis, y siguiendo por todos los profetas, hasta llegar a Malaquías, o sea, le recorre todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, dice, les explicó en todas las escrituras las cosas referentes a Él mismo. Entonces el Señor Jesucristo agarra todo el Antiguo Testamento, espectacular, ¿no? Jesucristo resucitado ya, agarra el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías y les explica en el Antiguo Testamento todo lo referente a Él mismo. Tenía 11 kilómetros para echarles el discurso. Yo no sé cuánto se demora uno caminando 11 kilómetros, pero eso tiene que ser larga la caminata. ¿Sí? Bueno, ahí les dio su cita de Génesis a Malaquías. Y eso da un paréntesis bien interesante, y es la gran validez del Antiguo Testamento para hablar de Jesucristo. ¿Sí? El mismo Jesucristo lo usa para hablar de sí mismo a las personas a las que Él les estaba abriendo los ojos porque tenían su corazón tardo y eran insensatos. Entonces, ¿qué utiliza el Señor? La palabra, porque la palabra es la llave para abrir la insensatez, para quitar la insensatez y para sanar el corazón tardo. Entonces Él les dio su medicina, que ¿qué es? Palabra, 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 palabra. Les explica desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, todo lo referente a Él. Entonces vamos viendo el proceso. Jesucristo se aparece en su vida y en la mía no lo reconozco. Creo que es un extranjero que no entiende nada de lo que está pasando. Me pregunta, entonces yo le doy todas mis quejas. Mire, pero es que ya me habían dicho que Él iba a salvar a Israel y no nos salvó. Y resulta que fulano por ahí, el Alex, es que no sé qué, diciendo cosas, y el Darlon, y eso es puro cuento. Eso lo llevan a unos a reunión para lavarle el cerebro, y allá le meten a un poco de cuentos, que las lenguas, y que uno ora, y que los enfermos se sanan. Eso no es así, ¿sí? Ellos expresan lo que tiene en su corazón. Igualito tiene que ocurrir hoy en día. Usted dígale al Señor lo que le preocupa, lo que usted no cree, lo que usted ya perdió la esperanza, ¿sí? Tiene que haber esa libertad, porque esta fue una conversación extremadamente libre y casual. Eso es orar, que usted se siente a conversar con el Señor. Dice, Señor, mira, estoy preocupado, ¿sí sabes, hombre? La situación está compleja ahorita. El negocio pues no está funcionando bien, no están las ventas, no está funcionando, los vendedores tampoco como que están satisfechos. Una conversación de estas es la que Jesucristo quiere tener con usted. Esta era la que tenía Él con sus discípulos. ¿Sí? Es una cosa fantástica porque Él quería escucharlos. Y después de escucharlos, ¿qué hace el Señor? Me habla su palabra, me enseña y me dice qué es lo que tengo que hacer.
En su palabra me da instrucciones. Entonces ahí es donde usted y yo tenemos que ir a la palabra, a que Dios me hable, a que Dios me enseñe, a que Dios me capacite, a que Dios me diga qué hacer. Espectacular. Entonces dice que les explicó todas las cosas, versículo 28. Y acercándose a la aldea a donde iban, él dio la impresión de ir más lejos. Se acabó el viaje. ¿Sí? Se acabaron los 11 kilómetros y el Señor Jesucristo termina de explicarles y da la impresión de seguir caminando adelante. Bueno, entonces nos vemos, les dijo a estos dos. Y mire, aquí ocurre una cosa que usted y yo tenemos que hacer en nuestra vida, y es la decisión que usted y yo tenemos que tomar. Versículo 29. Pero ellos lo constriñeron, lo invitaron, le insistieron, diciendo, quédate con nosotros. Su vida espiritual puede ser con Jesucristo de 11 kilómetros. Viene una reunioncita, pronto chévere, 2 reunioncitas, 3, por ahí como quedó 3, 11 kilómetros y de ahí usted sigue su camino y Jesucristo sigue por el de él. Esta fue una decisión personal, indelegable, nadie la puede tomar por usted. Nadie. Y ellos le piden, quédate con nosotros. Esto es lo que llamaríamos el equivalente a ¿qué? A recibir a Cristo. ¿Sí? A la oración de fe de recibir a Cristo, de invitar a Cristo. Y que Jesucristo no simplemente pasó por mi vida y lo vi pasar, ay, se fue por allá, sí, me habló tan bonito. ¿Sí? Yo fui a una reunión tan bonita. Yo no sé si a usted le ha pasado, que a veces usted invita a alguien y viene, oye, uy, qué reunión tan bonita, pero usted no lo vuelve a ver ni en las curvas, a los 11 kilómetros, y se fue por su lado y por el otro. Quédate conmigo, le dice, pues está anocheciendo y el día ya ha declinado. Él entonces entró a quedarse con ellos. Si usted invita a Jesucristo a su vida, Jesucristo va a entrar a su vida. Si usted invita a Jesucristo a su familia, Jesucristo va a entrar a su familia. Si usted invita a Jesucristo a su relación de pareja, ahí se va a meter. Él va a entrar a donde usted lo invite. Si usted lo invita a la educación de sus hijos, ahí va a entrar él. Entonces, yo lo tengo que invitar a todo. A mi área laboral, a mi área profesional, a mi área financiera, a mi área sexual, a todas, invítelo, éntrate, porque en todas esas áreas yo creo que nosotros tenemos cosas por solucionar, al menos yo tengo muchas por solucionar. Entonces yo le digo, sí, todos los días le digo, éntrate, ayúdame, mira que aquí tengo tanta cosa, porque yo necesito que él se quede conmigo. Y miren lo que ocurre cuando él se queda, cuando usted lo invita y cuando él entra y cuando voluntariamente yo le digo que se quede. Dice, versículo 30, y sucedió que al reclinarse con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y después de partirlo les daba. ¿Sí? Dice que ya empieza un momento de ¿qué? De la intimidad de cenar y comer, ¿cierto? Que ya cuando uno come con alguien hay más confianza, ¿cierto? Ya hay una relación más de confianza. Uno no está invitando a cenar a su casa a cualquier persona. Eso ya empezaron a cenar con él, a comer con él el pan, que lo hacían con él antes también. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Dice que ahí por vista lo reconocen como lo habían conocido antes, pero él se les hizo invisible. Está bien interesante, ¿no? ¿Cuándo reconocen que es Jesucristo? Cuando entran en una relación personal, en una relación íntima, de comer y cenar. No el de la caminata callejera. Yo tengo que tener una relación personal con Jesucristo. Y por eso es que nosotros continuamente los invitamos a que ustedes oren, estudien la Biblia, desarrollen esa relación personal con el Señor. Le hablen, le expresen lo que ustedes creen que no ha funcionado y ustedes estaban anhelando eso, sus preocupaciones, también le cuenten sus alegrías, tengan esa conversación con Jesucristo para que Jesucristo sea ¿qué? Su amigo. La Biblia dice que si nosotros hacemos la voluntad del Señor, el Señor nos llama amigos y no siervos, dice, que Él nos llama a nosotros sus amigos. Es un versículo bíblico, dice que Él nos llama sus amigos. Porque quiere tener una relación con nosotros de este tipo, de libertad, de hablar, de contarnos las cosas. Entonces los ojos les son abiertos, lo reconocen de inmediato y se les desaparece. ¿Y por qué se desaparece al momento en el que lo reconocen con la vista?
Porque precisamente les estaba enseñando a que no fuera por vista, sino por qué, por fe. ¿Mm? Por fe, en la palabra que Él les había hablado en todo el camino, creyeron, pero no porque viesen que era Jesucristo el que ellos habían conocido en carne. Y mire lo siguiente, dice, verso 32, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en aquella misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, realmente fue resucitado el Señor y se apareció a Simón. Ellos entonces contaron lo sucedido en el camino y cómo fue reconocido por ellos al partir el pan. De inmediato, ¿qué hicieron? Se devolvieron los otros 11 kilómetros, ¿para dónde? Para donde tenían que haberse quedado. Ellos ya habían alistado las maletas y dijeron, bueno, aquí el cristianismo se acabó, hermano, vámonos para donde tenemos que irnos. Vuelven a donde tenían que irse. O sea, es tiempo que usted y yo volvamos a buscar al Señor. Volvamos a donde nunca hemos debido irnos. ¿Sí? A dejar de orar, dejar de congregarnos, dejar de orar, dejar de estudiar la palabra. No sé si eso le ha pasado a usted. Pero pueden haber momentos en los que a usted se le acaba el cristianismo. Se le acaba Cristo, se le acaba la palabra, se le acaba Dios. Porque las múltiples ocupaciones, el trabajo, y usted y yo empezamos a alejarnos del Jerusalén y a irnos a Emaús. ¿Sí? A alejarnos del Señor porque es que estoy tan ocupado. Y entonces ya no me levanto a orar en las mañanas, ya la Biblia no la leo. ¿Sí? Ya no oro, ya no tengo citas de edificación, ya no vengo a un adiestramiento, ya no me congrego, porque es que estoy tan ocupado. Entonces vuelven de inmediato y se encuentran ¿con quién? Con los 11 apóstoles, porque acuérdense que ya Judas había muerto, más el resto de la gente, y ellos ya estaban diciendo, si Jesucristo resucitó, se le apareció a Pedro. Y ellos cuentan entonces también su testimonio, y por eso los testimonios son importantes, porque los testimonios ¿qué hacen? Me animan, me alientan. Los testimonios me motivan a que si Dios hace un milagro en la vida de una persona, en mi vida también lo puede hacer. Que si la gente ora y los enfermos se sanan, pues yo también, si hay un enfermo, pues yo voy a orar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal donde se sana? Entonces empieza uno a ver esas cosas espirituales que ellos les habían contado y que no creían. Que el enfermo se sanaran, que se liberaba la gente, que venían los dones del Espíritu Santo, y eso es como raro. Eso es real, eso es para hoy, eso es para usted. Yo tengo que creer que es para mí. Entonces, cuando mis ojos son abiertos y yo conozco a Jesucristo ya por fe en su palabra y no solamente por vista, ocurre lo que ocurrió con estos personajes. Se vuelven personas que actúan rápidamente. Sus decisiones, ¿cómo son? Son rápidas. Ellos que han podido decir, bueno, entonces aquí pasemos la noche en Emaús, porque es que la caminata estuvo larga, ¿sí? Porque mañana madrugamos. De inmediato se devolvieron a ir a ¿qué? A contarle a otros lo que Jesucristo había hecho en sus vidas. Entonces, ¿qué nos volvemos? Multiplicadores. Entonces yo voy y cuento ¿qué? Lo que Dios hizo en mi vida, se lo cuento a otra persona. Y entonces una vez yo le cuento a otra persona lo que Dios ha hecho en mi vida, esa persona se anima, se alienta, recibe a Cristo y arranca a caminar con Cristo, y así va la palabra de Dios creciendo y multiplicándose a través de ¿quién? De los hombres y las mujeres que Dios usa y va a seguir usando, que somos usted y yo. ¿Cuál fue la última vez? Piense usted que usted le habló a alguna persona de las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida. Puede ser que fue hace poco, puede ser que nunca ha pasado. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, oiga, yo le doy gracias a Dios por, no sé, mi esposo, mi esposa, por mis hijos? Y usted se lo cuenta a quién, a otra persona. A otra persona. En estos días que venía en un Uber. Entonces el muchacho empezó a contarme un poco su historia, ¿no? Entonces me decía, me voy a contar mi historia rápidamente. A los 19 años me ocurrió esto y esto y esto y esto y esto. A los tales años me ocurrió esto y esto y esto y esto. Una serie de cuestiones complicadas, ¿no? Entonces yo le dije, ahora le voy a contar la mía. ¿Sí? A los 20 años, usted me dijo, uy, casi igual que yo. A los 20 años me hablaron de Jesucristo. ¿Sí? Y yo
me iba a suicidar. Abrió los ojos así por el espejo. Y el Señor me lanzó un rescate a través de una persona para que yo viviera, porque Él tenía planes para mí. Y yo decidí creer que era cierto. Y el Señor empezó a transformar mi vida, y el Señor empezó a hablarme, y el Señor empezó a hacer milagros en mi vida, y luego el Señor me dio una esposa maravillosa, y ahí voy, hermano, ya llevo 23 años. Y fueron unos 7 kilómetros de la oficina acá, en los que estuvimos hablando de ¿qué? De la palabra del Señor. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted contó las maravillas de Dios en su vida? ¿Usted cree que Dios ha hecho alguna maravilla en su vida? ¿Usted cree que lo que tiene es gracias a Dios, o es porque usted es lo máximo? ¿Sí? Porque pues es válida también esa hipótesis, ¿no? No, pues que yo. Entonces, uno tiene que ir validando cómo está mi vida con respecto a Dios, ¿no? Con respecto a su palabra, con respecto a su estándar. Entonces, estos personajes actuaron rápido, creen lo que dice la Escritura, y se van ¿a qué? A contárselo a otros, para que los otros se animen y se alienten. De inmediato, rápido, me vuelvo un multiplicador, me vuelvo una persona que cuento las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios, y lo hago rápido. Entonces, ellos llegan, cuentan su historia, y ¿quién se aparece después? Jesucristo mismo. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Leámoslo ahí en el Lucas 24:45, un poquito más adelante. Después de que ellos cuentan su historia, se aparece Jesucristo. Pero Él se ha podido aparecer antes, ¿cierto? A los 11 que estaban en Jerusalén y al resto de la gente, aparecérseles antes y decirle: mira, aquí estoy yo, miren mis heridas, soy yo. Él esperó que estos dos contaran la historia, que estos dos testificaran, y después se apareció. Porque quería que experimentaran el gozo que hay en hablar de Cristo y en testificarle a otra persona de Jesucristo. Es un gozo que no tiene precio. Y después Él se presenta en la vida de esas personas respaldando lo que estos dos dijeron. Cuando usted decide hablar de Cristo a otras personas, Dios lo respalda. Jesucristo se aparece en las vidas de esas personas, respaldándolo a usted, que tomó la decisión de hablarle de Cristo a esas personas. Él después llega después, digamos, me refiero a que la persona empieza a tener una relación personal con Dios, a ver a Jesucristo, a conocer, a ver qué es real Jesucristo. Detrás aparece Jesucristo. Y mire lo que dice el versículo 24:45, que es lo que está relacionado con lo que hemos estudiado en esta noche. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Si mi mente no es abierta, yo no puedo entender las Escrituras. Si usted lee la Escritura y usted no la entiende, es porque su mente no está abierta. Bueno, aquí está claro, no hay que ser muy brillante para entender este versículo, ¿no? Que no me lo estoy inventando yo. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Entonces, si yo no entiendo las Escrituras, quiere decir que mi mente no está abierta. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo no entiendo las Escrituras? Orar y pedirle al Señor que me abra la mente. Y eso es lo que vamos a orar hoy. Y eso es lo que yo le pido que usted ore en esta noche al terminar este tiempo. Usted le diga: Señor, abre mi mente para que yo entienda las Escrituras. No tiene nada que perder. Y muchísimo que ganar. Porque si usted es una persona que entiende la palabra de Dios, que entiende las Escrituras, entiende la voluntad de Dios para usted, para su familia, para sus hijos, para sus negocios, para sus inversiones, para todo lo que usted haga. O sea, la ganancia es total. Entonces, si hay algo que yo quiero entender, son las Escrituras. Entonces uno dice: pero pues ¿cómo así que abrir la mente? ¿Por qué se cierra la mente? ¿Por qué la palabra de Dios habla de que Él les abrió la mente? ¿En qué momento se me puede a mí cerrar la mente? Porque es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuándo se me cerró a mí la mente? Si yo soy una persona inteligente, yo soy, una persona normal, no tengo mente cerrada. Bueno, la mente se cierra por esquemas mentales, ideas preconcebidas acerca de Dios que a usted le fueron inculcadas desde el vientre de su madre. Y por eso arrancamos preguntándonos: ¿cuál es la imagen de Dios que usted tiene hoy en día?
¿Quién le vendió esa imagen de Dios? ¿De dónde la sacó la imagen de Dios que usted tiene hoy? ¿Quién le dijo que Dios era eso que usted cree? Entonces la mente empieza a cerrarse y a tener una idea preconcebida de qué es Dios, cómo debe actuar Dios, y es así. Entonces, yo no puedo hacer que Dios encaje en mi esquema mental. Yo tengo que abrir mi mente y dejar que la palabra de Dios me renueve mi manera de pensar para poder renovar mi manera de vivir. La Biblia dice que yo necesito renovar la manera de pensar para poder renovar la manera de vivir. Entonces eso es fundamental. Y vamos a terminar leyendo un versículo de qué adicionalmente usted y yo tenemos que seguir haciendo, aparte de lo que ya hoy hemos hablado. Ya hemos hablado de que yo tengo que comenzar a estudiar las Escrituras, tengo que pedirle al Señor que abra mi mente, tengo que testificarle a otros, tómelo como un estilo de vida, cuéntele a otras personas las cosas buenas, grandes, maravillosas que Dios está haciendo en usted, que eso se le vuelva una práctica. Que usted en el día diga, hoy a alguien yo le voy a contar todo lo bueno que Dios ha hecho. ¿Sí? Todas las cosas maravillosas que Dios hizo hoy en mi vida la voy a contar a alguien. Y empiece a ejercer eso. Mire lo que dice la Biblia en Hechos 17:10. Vayámonos ahí para que oremos. Hechos capítulo 17, versículo 10. Dice así: enseguida los hermanos enviaron de noche hacia Berea a Pablo y a Silas, quienes una vez llegados fueron a la sinagoga de los judíos. Pero estos eran de mente más abierta que los que estaban en Tesalónica, y recibieron la palabra con buena disposición, examinando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por tanto, muchos de ellos creyeron, así como algunas prominentes mujeres griegas y no pocos varones. Entonces dice que una de las características de estos personajes era que ellos eran de mente más abierta. Y el ser de mente más abierta, la característica de ellos de ser de mente más abierta era que recibían la palabra con buena disposición, pero iban a examinar a ver si lo que le estaban diciendo era cierto. Entonces lo que yo le digo es que usted, mire, usted esté apuntando ahí, man, quién sabe si apunte todos los versículos que yo le di y usted vaya y examine a ver si lo que yo le dije es cierto. Eso significa ser de mente abierta, que usted va y mira a ver si es cierto lo que yo le estoy diciendo. Esa es una característica de la mente abierta, que usted no se queda con lo que le dicen de la Biblia. Usted va y busca, usted va y lee, usted va y revisa, usted va y le dice, Señor, muéstrame si lo que me están hablando allá es cierto. Si esa gente no son unos engañadores que me quieren sacar mi platica y mis ahorritos y me quieren, sí, porque yo he visto que en internet sale que a la gente le roban su platica. Entonces, usted pídele al Señor, ¿sí? En Wikipedia, entonces, pilas con eso. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que abra nuestra mente. Que abra nuestra mente y que nosotros podamos comprender las Escrituras. Y empecemos a dar esos pasos de fe, de irnos a la Escritura, de empezar a estudiar la palabra de Dios y dejar que el Señor nos hable aquellas cosas que quiere hablarnos, así como le habló a estas personas, y que si hay en nosotros, hubiese en nosotros algún tipo de insensatez para con Dios o de corazón tardo, pues queda echado fuera en el nombre de Cristo, ¿vale? Vamos a orar entonces. Yo le invito a que usted cierre sus ojos en este momento y vamos a hacer una oración en esta noche. Estos dos personajes iban camino a Emaús, cargando con una serie de desilusiones en su vida a raíz de la muerte de Jesucristo en aquella circunstancia. ¿Cuáles son las desilusiones que usted carga hoy en su vida? Aquellas cosas que han fracasado y que el tiempo ha pasado
y se quedaron ahí en ese fracaso y que no se ve mejoría y que no se ve que vayan a cambiar y que quizás cada vez empeoran? ¿Cuáles son aquellas cosas que hemos dejado atrás y nos hemos simplemente ido a otro lugar? Porque esas circunstancias no cambiaban y aún no han cambiado. Y usted y yo sepamos que hoy Jesucristo se ha parecido a nuestra vida. Y que hoy Jesucristo camina con nosotros y que quizás no lo hemos reconocido. Y que quizás lo tratemos como a un forastero que no sabe nada de lo que está pasando, que no sabe nada de nuestra vida. Y hoy es tiempo de que usted tome la decisión de invitar a Jesucristo a que se quede con usted, a que lo llene, a que llene todo su ser. Yo le invito a que usted hoy tome la decisión de invitar a Jesucristo que se quede con usted. Que su experiencia con Jesucristo no sea temporal, de una conversación en un periodo de tiempo limitado y que Él siga su camino y usted siga el suyo. Hoy yo le invito a que usted le diga: Señor Jesucristo, quédate conmigo. Quiero cenar contigo, quiero tener una relación más íntima contigo, quiero conocerte. La palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pídale al Señor Jesucristo que entre a aquellas áreas de su vida donde la desesperanza está gobernando, donde se ha agotado el aceite en la tinaja, como dice la palabra de Dios, donde los recursos se han agotado. Usted invite a Jesucristo a que entre a esa área de su vida. Será el área financiera, será el área familiar, su relación con su pareja que se ha agotado. Serán los temores al futuro, el temor al mañana, el temor de qué será de sus hijos, de qué va a pasar con sus hijos. Invite a Jesucristo a que entre a esas áreas de su vida. Abra las puertas de esas áreas de su vida. Su área emocional, su área sexual, su área afectiva, laboral, profesional, académica, tus anhelos, sus ilusiones. Entra, Señor Jesucristo, entra, Señor Jesucristo, y toma tu posesión de esas áreas de nuestra vida. Y abre nuestra mente, Señor. Pídale usted al Señor que le abra la mente para que usted comprenda las Escrituras. Dígale: Señor Jesucristo, abre mi mente para comprender las Escrituras. Y que en el nombre de Jesucristo, conforme a lo que usted pida en esta noche, así le sea hecho. Conforme a todo lo que usted pida, que en el nombre de Jesucristo sea hecho. Y que si hay alguna insensatez en el nombre de Cristo Jesús, sea echada fuera. Y si hay algún corazón tardo que me impide creer, que en el nombre de Cristo Jesús sea echado fuera. Y que hoy seamos de un corazón pronto para creer, de una mente abierta para escudriñar las Escrituras y entenderlas, y sensatos para tomar la decisión de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, de invitarlo a nuestra vida y declarar, como está escrito en la palabra, que en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, todos aquellos que confiesen que Jesucristo es el Señor serán salvos y serán acreedores gratuitamente de la vida eterna, porque sus pecados son perdonados y lavados por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Amado Señor, guárdanos de ser personas que creamos por lo que vemos, que nosotros creamos por lo que tú dices en tu palabra, que nos cimentemos en tu palabra, que nuestra fe esté cimentada en tu palabra. Despierta hambre y sed en nosotros de escudriñar las Escrituras, de conocer las Escrituras. Que seamos de mente más abierta, como está en tu palabra, cada día, escudriñando las Escrituras a ver si lo que nos dicen es cierto. Despierta ese apetito, Señor, en los que aquí estamos y en los que aún no pudieron venir. Despierta el apetito por la palabra, por crecer en el conocimiento tuyo,
por ver aquellas cosas espirituales de las cuales está escrito de acerca de ti, Señor, que los enfermos se sanan, que los ciegos ven, que los cojos caminan, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los endemoniados se liberan en el nombre de Cristo Jesús, que hablamos nuevas lenguas. Todas esas cosas espirituales queremos verlas, Señor, porque hoy tu espíritu actúa de la forma como actuaba en aquella misma época, porque tu espíritu es el mismo, y tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Te pedimos que en esta noche te quedes con nosotros, Señor, en nuestro tiempo de vigilia que vamos a tener. Te pedimos que hoy hagas señales, milagros y prodigios en esa vigilia. Que disfrutemos, Señor, y que vivamos tus cosas espirituales maravillosas de las cuales habla tu palabra. Gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por haber abierto nuestra mente, porque en adelante vamos a comprender con claridad las Escrituras y vamos a ir a testificar a los demás de las maravillas, de las cosas que tú haces en nuestras vidas. Hemos estado, Señor, reunidos aquí con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios.